Bueno, estudiantes de décimo, tengan ustedes muy buenos días. La presente guía que ustedes van a desarrollar, que es la guía 3, digamos la guía 2, porque vamos a separar un poco la guía que ustedes realizaban en la semana 1, que es precisamente la guía de repaso, una guía de retroalimentación, pero entonces en lo que nos concierne en estas temáticas, digamos nuevas, pero que vamos a seguir ahondando en lo que venimos trabajando, que es precisamente el conflicto armado en Colombia y cómo esa violencia nos ha permeado en la actualidad. Recordemos entonces que cuando estamos hablando de la violencia en Colombia, si bien la violencia se enmarca en muchos años de la historia en Colombia, simplemente vamos a tocar lo que tiene que ver en los últimos 70, 80 años que se viene desarrollando este periodo que se le conoce como la violencia, que empieza por allá en 1948, que termina por allá en 1956, donde un señor llamado Manuel Marulanda se escapa para las montañas del Tolima, del Caquetá, donde este señor pertenecía al bando liberal. Recordemos que entonces que la violencia que se está desarrollando era una violencia bipartidista entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. Cuando en 1956 se empieza a disolver esas diferencias que estos señores tenían, entonces Manuel Marulanda se fuga para el monte y él tenía ciertas ideologías que se venían desarrollando precisamente del comunismo. Él ya había tenido en cuenta lo que había pasado en el comunismo por allá en 1917 y cómo se había tomado el comunismo a toda Europa y cómo también precisamente venía influyendo en Cuba y en diferentes países de Latinoamérica, pero más haciendo más énfasis en Cuba y cómo se iba a empezar a tomar también esa teoría ideológica en Colombia, ¿cierto? En ese tiempo era más una forma de vida el comunismo, pero no estaba basada como una corriente ideológica, pero ya con todo esto que venía pasando por acá, ya el Che, ya Fidel Castro se había empezado a enfocarse un poco con eso, también Salvador Allende por allá en Chile, antes de que este señor Pinochet le hiciera su golpe de estado. Todo eso tiene ciertas repercusiones en el nacimiento de las guerrillas en Colombia. También tiene repercusiones la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que los ganadores de la Segunda Guerra Mundial fueron Estados Unidos y la Unión Soviética, dos países que han mantenido las dos principales ideologías políticas, pero también económicas del mundo. El capitalismo en Estados Unidos, el neoliberalismo que se va a fundar después y el comunismo en la Unión Soviética. Entonces, estos dos señores entran en algo que se conoce como la Guerra Fría después de 1946 y después de la fundación de los diferentes entes supranacionales como la ONU, la OCDE y diferentes estamentos que se fundaron allí. Entonces, el mundo se empieza a dividir entre esos dos bandos, ¿cierto? Los que se van con el capitalismo de Estados Unidos, porque Estados Unidos funda el Plan Marshall y de una u otra manera los países de Alemania, de Europa Occidental, quedan embargados a lo que Estados Unidos quiere por medio del Plan Marshall, con la fundación del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de esos diferentes bancos que se fundaron precisamente con el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa Occidental y de países del tercer mundo como Colombia y países del Cono Sur, acá en Latinoamérica, Suramérica más que todo, y en países de África. Entonces todo eso pues, tiene cierta conformación, digamos, ideológica y política. Haciendo especial énfasis en el nacimiento de las FARC, entonces decimos que las FARC es el grupo más antiguo, sus antecedentes se ubican en las cuadrillas campesinas liberales, entonces ya vamos viendo que las FARC tiene ciertas corrientes liberales, pero que se van a cruzar un poco con esa corriente comunista y marxista que se venía dando. Por cierto, les recomiendo algunos autores que hablan de precisamente de lo que les estoy esbozando. Orlando Falsborda, que escribe un texto que se llama La violencia en Colombia,
tomos 1 y 2, se lo recomiendo. Este libro viene acompañado de otros dos autores que se llaman Germán Guzmán y Eduardo Umaña. Entonces estos dos señores acompañan a Orlando Falsborda para darle principal énfasis a esta temática de la violencia en Colombia. También tenemos otro autor que se llama Plinio Mendoza, que escribe un texto que se llama Zonas de Juego, del año 1991, y también va a hacer especial énfasis en todo esto que venimos hablando, ¿cierto? Tenemos otro texto de Eduardo Pizarro que se llama Las FARC, de la autodefensa a la combinación de todas las formas de lucha. Recordemos que las FARC por allá en 1956 también hacía como una especie de conformación de grupo de autodefensa, pero después de que esa corriente liberal se tomara todo el mando y que Manuel Marulanda plasmara su pensamiento marxista y comunista, entonces la guerrilla empezó a tener ese corte marxista. Entonces por allá en los años 60 la guerrilla empezó a, digamos de una u otra manera, a fundar lo que se conoce como la República de Marquetalia. Entonces por allá en los departamentos en el sur del Meta, en el norte del Caquetá, en el sur de Tolima, Marquetalia, todos esos municipios que estaban alrededor, todos esos municipios se iban a llamar repúblicas independientes. Y la más especial era la República Independiente de Marquetalia, que fue donde se fundó precisamente las FARC. Entonces, por eso las FARC son el grupo más añejo, insurgente y subversivo, o guerrillero como lo llaman ustedes, de la historia de Colombia. Esos han tenido pues mucha, digamos que mucha influencia en las corrientes políticas y económicas que ha venido desarrollando el país en los últimos 60, 70 o 80 años de este país. Entonces hay un breve recorrido por el nacimiento de las FARC. Entonces también fundan algo que se llama el Bloque Sur, porque precisamente nace en el sur del país y nace con gran fuerza por allá en los años 60, donde las FARC van a empezar a crear ese gran monopolio de la revolución en Colombia, más que todo en el Caquetá, que es donde fueron su principal génesis, su principal nacimiento. En el año 1966 se efectúa la segunda conferencia del Bloque Guerrillero Sur de Colombia, durante la cual se anuncia oficialmente el inicio de una guerra prolongada al poder. Entonces miremos cómo Manuel Marulanda y toda esa conferencia fundan verdaderamente un poder contrahegemónico contra el Estado natural, contra el Estado neoliberal e incipiente que se venía formando en Colombia. Esto en aras de mantener un poder contrahegemónico contra todo eso, ¿cierto? Pero también nosotros tenemos una guerrilla que ha marcado la historia en Colombia y que de una u otra manera no la podemos olvidar, que se llama como el Movimiento 19 de Abril, más conocida como el M19. Digamos que el Movimiento 19 de Abril, digamos que empieza a surgir como a raíz de un fraude electoral que se presenta por allá en 1970, donde le roban de una u otra manera las elecciones al general Rojas Pinilla, Gustavo Rojas Pinilla, que él había sido presidente en otrora antes de que se fundara el Frente Nacional en Colombia. Entonces este señor por allá en 1956, recordemos que fue uno de los principales presidentes de Colombia, incluso para las mujeres. Les cuento pues que este señor fue el que le dio el voto a la mujer, abrió los primeros aeropuertos en Colombia. Mejor dicho, fue en la historia hay muchos historiadores que dicen que ha sido uno de los principales y de los mejores presidentes de Colombia. Eso habría que sustentarlo después. Entonces el M19, que tenía cierto corte también liberal,
se va en contra de que le roben las elecciones a Gustavo Rojas Pinillas porque se la robaron en la cara. Resulta que hubo un apagón la noche del 19 de abril de 1970, donde ya se decía que había quedado como presidente Gustavo Rojas Pinilla, pero hubo un apagón y de la noche a la mañana quedó otro presidente que se llamaba Misael Pastrana, más conocido también como uno de los familiares de Andrés Pastrana, que ustedes bien lo conocen, ¿cierto? Entonces, estas dos guerrillas fueron fundándose para darle principal énfasis a lo que tiene que ver las guerrillas en Colombia. Pero no voy a ahondar más en el tema para no aburrirlos con esta temática. Entonces, lo que tiene que ver con la guía tiene 3 puntos muy cortos. Muchachos, en aras de la practicidad, ustedes ahí tienen el texto que les propongo para que reconozcan lo que les estoy comentando. Entonces, espero tengan una feliz tarde y puedan desarrollar esta guía. Cualquier inquietud me escriben, estaré presto para irles resolviendo las dudas. Recuerden las fuentes que son muy importantes para poder dialogar con el texto. Listo. Entonces, la buena para todos.